martes de estudio. El secreto del verdadero entendimiento. Hoy, con la ayuda del Señor, terminamos. Es una parte muy importante, muy vital, la que vamos a ver en esta noche. El libro de los Salmos, el 119, versículo número 130. Dice así la palabra de nuestro Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Oramos para que el Señor nos dé entendimiento. Necesitamos el entendimiento para comprender la palabra de Dios. Padre bueno, que te damos gracias por el hermoso privilegio que nos concedes de congregarnos. Señor, cada medio, cada recurso que tú provees, te lo agradecemos. Oramos para que lo difícil del tiempo que vivimos no sea un obstáculo para que nosotros podamos congregarnos. Estoy consciente, Señor, de que el ministerio queda alejado de la mayoría de tus hijos que se congregan en este lugar. Señor, pero oro para que ellos no dejen de hacerlo. Posiblemente, Señor, algunos puedan malinterpretar la oración y la preocupación de el dejar de congregarse, pero tú lo sabes todo, Señor. Y yo sé que a ti te agrada que pida por tu pueblo para que pueda congregarse, Señor. Oramos para que nos des el entendimiento para estudiar tu palabra y también para recibir tu enseñanza, tu mensaje a nuestra vida. Padre, añádele bendición, por favor. Tu respaldo es esencial. Tu revelación es esencial. Señor, sin eso, esto sería vano. Sería letra que únicamente carga, que únicamente mata. Señor, oramos también para que en cada estudio, en cada predicación o devocional que nosotros tenemos, podamos deleitarnos. Dale paz al corazón que viene atribulado, al que viene con ansiedad por conflictos laborales, por conflicto de tráfico. Señor, dale paz, que tu espíritu se mueva, Señor, y tenga paz mi hermano que viene con dificultad. Señor, en el nombre de Jesús reprendemos todas las tinieblas, reprendemos ese espíritu de muerte que acecha a tu pueblo. Señor, en ti confiamos, no temeremos. En el nombre poderoso de Jesús oramos, lo confesamos. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. El secreto del verdadero entendimiento. Quiero decirle que me ha agradado estudiar esta parte. Todo el Salmo es maravilloso, todo el Salmo es lindo. Y hemos encontrado cosas maravillosas, por lo menos yo he encontrado cosas maravillosas en el estudio de este Salmo. Le doy gracias al Señor por permitirme perseverar en este Salmo. Le doy gracias al Señor. ¿Y sabe por qué he perseverado? Porque me he deleitado en todo el estudio del Salmo. Primera vez en mi vida que hago un estudio así de largo. Ya se imagina cuántos versículos hemos estudiado. Si solo ahorita llevamos 130, imagine cuántos versículos hemos estudiado. Entonces, ha sido un deleite, pero también ha sido una escuela para mí, muchas cosas. Uno puede creer que uno ya lo sabe todo, no es así. Uno puede creer que el texto es ya conocido y lo hemos oído, lo hemos estudiado, lo hemos predicado, nos lo han predicado. Y no, qué tremendo. Me recuerdo el apóstol Pablo, realmente uno no sabe nada. Este versículo que dice, la exposición de tus palabras alumbra. Yo quiero que le ponga
comprensión al texto, comprensión a las palabras. Le doy gracias al Señor de ayudarnos a poder tomar en cuenta el trasfondo histórico, el trasfondo de la porción, el contexto de todo este versículo y de en cada uno que hemos ido estudiando, y también el contexto profético, el contexto escatológico, así como le dije, el trasfondo histórico. Le doy gracias al Señor porque es de las cosas que en esta noche me quiero dar a expresar, me quiero dar a entender lo importante que es comprender de la manera en la que Dios da su palabra. Estamos preocupados más por la violencia física que por la violencia espiritual. La violencia espiritual no la detectamos por falta de entendimiento, por falta de conocimiento y comprensión, y le deberíamos de tener más temor a la violencia espiritual, la sutil, la que no se ve, la que no se siente, que a la física. Porque qué tremendo el Señor cuando da respuesta, y por eso le digo, mire, yo soy el primero en agradecerle al Señor, y yo se lo expreso para transmitirle que cuando usted reciba, entienda, comprenda, se le revele, debe de comprender que no es nuestro, es del Señor. El Señor ha tenido de usted misericordia si usted llega a entender algo. Por eso lo expreso, porque quiero ser hasta en eso el maestro, de que usted esté consciente que de mí no puede salir nada bueno, y que comprenda que cualquier cosa buena que pueda salir de mí es porque Dios nos lo da a nosotros. Tiene que ocupar un medio, así como el don de la profecía. Tiene que ocupar a alguien el Señor para hablar a mi vida. Entonces, qué tremendo cuando, en lo último que le estaba diciendo, cuando el Señor en el Evangelio de Mateo dice, no temáis a los que matan el cuerpo. No les tengas temor a los que matan el cuerpo, sino más temed a aquel que tiene el poder para después de destruir tu cuerpo, eche tu alma al infierno. A ese temed. Entonces, nosotros a veces no estamos tan conscientes de esta violencia espiritual, guerra, batalla espiritual. Es una guerra, es una batalla. Y es por eso que el apóstol Pablo, mire qué lindo es el Señor, cómo va dando las citas bíblicas, porque créame, no las tengo aquí, ni las tenía aquí para darlas, sino que son en el momento en que el Señor las da. Por eso qué precioso Pablo cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades en los lugares celestes. Cuando usted está librando una batalla física, moral, en el sentido de que lo pueden tratar en el cuerpo o lo pueden tratar en su alma de una forma moral, emocional, cuando usted siente que alguien lo está dañando, lo está ofendiendo, y usted trae a la memoria de que su lucha no es contra la persona que está el diablo ocupando como objeto, como instrumento o como parlante para destruir su vida. Cuando usted comprende y recuerda que su lucha no es contra esa persona, no es contra carne y sangre, entonces usted puede superar y no permitir que esa avalancha que ha venido sobre usted lo destruya. Pero ¿qué es lo que hace que usted pueda tener esa capacidad? ¿Cómo puede usted, como el mundo lo dice, a palabras necias, oídos sordos? Es un buen consejo, y definitivamente que la gran mayoría de estos consejos tienen su origen en las Escrituras. Entonces, es muy importante que comprendamos esta última parte. Digo última parte porque pasaríamos otros martes tratando la manera de seguir con una secuencia del secreto del verdadero entendimiento. Le decía énfasis,
Póngale atención a la cita bíblica y al punto que estamos desarrollando. La cita bíblica dice: la exposición de tus palabras alumbra. Ya lo vimos en su primera parte, ya explicamos, ya el Señor nos enseñó lo que es la exposición de su palabra, y esa exposición de su palabra ilumina, cambia, transforma nuestra vida. Y eso tenemos que cerrarlo hoy con la ayuda del Señor, con el punto que estamos terminando. El secreto del verdadero entendimiento. Ya vimos una parte muy amplia, pero todavía falta esta, que es muy delicada, que es muy sutil, y por ello dije de que es peor la violencia espiritual que la violencia física. Porque si alguien me quita la vida de una forma física, un favor me hace, aunque yo no lo entienda, peor mi familia, pero un favor me hace. Me lleva a mi verdadera casa, me lleva a mi verdadero reposo, me lleva a mi verdadera esperanza, me lleva a mi verdadera razón de vivir. Pero si no afecta algo de mi cuerpo y de alguna manera esto se corrige. Pero la otra violencia no es así de sencilla. Esa me puede llevar a mí a una condenación eterna. Si no dejo de ser hombre común. Si no dejo de ser hombre simple. Y esto es lo importante de la perseverancia. Porque la perseverancia, como lo explicaba el domingo, y como lo explicaban en el día del retiro, la perseverancia, si yo la comprendo, me lleva a un premio, me lleva a una recompensa, me lleva a una meta, me lleva a cualquier cosa que me beneficia, me lleva a la madurez, me lleva a la comprensión, me lleva a ser sabio, me lleva a ser prudente. Y esa es mi preocupación, porque esa es mi labor, por eso Dios me bendice. Esa es mi preocupación, la perseverancia de su vida. Mire, hermano, note esto, comprenda esto. Si usted es el remanente de este ministerio, venga o no venga a la iglesia a un estudio o a un devocional, financieramente al ministerio no le afecta, porque si usted es un remanente fiel, usted venga o no venga, usted va a dar su diezmo si de verdad usted está agradecido con Dios y siente esa, como veíamos el domingo por la noche, esa aportación voluntaria, ese impuesto voluntario. Si usted es ese remanente, a mí no me afecta financieramente. Si alguien quiere creer que yo lo hago porque las ofrendas, que los diezmos, no. Usted siempre es fiel al Señor en las cosas financieras. Venga o no venga, porque si se enferma o no se enferma, si puede o no puede venir, usted siempre cumple con su deber al Señor. Entonces, ¿no cree usted que sería absurdo que yo estaría tratando la manera siempre de quererlo persuadir de que no deje de congregarse? Y algo que es muy importante, usted me conoce. Eso es lo más importante. Está bien cuando uno lo es un desconocido, pero cuando usted conoce a la persona, amén. Entonces, esa perseverancia me lleva a entender. Esa perseverancia me lleva a mí a dejar de ser común y llego a ser poco común. Porque lo poco común, no importa el porcentaje que quede en mí, puede ser mucho si somos sinceros, pero eso se va a terminar el día de la glorificación. Hasta ahí dejaré de ser común completamente. Es exactamente cuando hablamos de la santidad absoluta, la santidad progresiva y la santidad completa. Dije absoluta por el hecho de que en el instante en que yo acepto de corazón al Señor se cumplieron las tres, aunque falte la progresiva. El que comienza en mí me va a perfeccionar. Pero son tres, porque al final va a ser la del espíritu, la del cuerpo, que es el último en ser transformado. En la primera, aunque siga en este cuerpo, ya es absoluta, porque ya tengo yo ese boleto.
Ya tengo asegurada esa transformación que será al final de todo. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿por qué insisto? Porque estos ejemplos que les puedo poner, porque Dios los pone en mi corazón, sirven para que usted pueda comprender la importancia de lo que esta noche tenemos que ver con la ayuda del Señor. Entonces, repito, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender, oiga, hace entender. Si usted es una persona perseverante en su congregar, si usted es una persona perseverante en su servicio, si usted es una persona perseverante en sus diezmos, que es lo que menos tocamos aquí, y lo digo así porque solo somos de casa, y los que nos oyen son unos cuantos ahí hermanitos nomás, y muchas de ellas son repetidas las personas que la oyen, pero se multiplican. Eso estamos conscientes, y no lo hacemos por eso, sino que lo hacemos porque si usted no pudo congregarse, nosotros los que dirigimos este ministerio soñamos que usted las oye. Sí, cierto. Si a algunos ni les interesa lo que se predicó el domingo, ni de lo que se predicó el jueves, ni lo que se predicó el martes, no están. Es que ¿por qué? Por eso. Porque no hay una perseverancia. Entonces decía, cuando usted es perseverante en el congregarse, a todos los ejemplos y muchas otras cosas, viene una pregunta: ¿por qué usted es perseverante? ¿Por qué usted se persevera en el congregarse? Si usted diezma, ¿por qué persevera en el diezmo? Si usted sirve, ¿por qué persevera en el servicio? ¿Por qué? ¿Por qué persevero yo en la administración de la palabra? ¿Por qué persevero yo en la enseñanza? ¿Por qué persevero yo en ser el hombre sensible para poder ministrar aún en los retiros que tenemos? Porque es mi responsabilidad. ¿Pero por qué persevero en esa responsabilidad? Si es bien fácil decirle a alguien, pues hágalo usted como usted quiera. ¿Por qué persevero? ¿Por qué persevera usted en su casa de que las cosas no se salgan tanto del guacal? ¿Por qué persevera usted de ir a trabajar, aunque esté lloviendo, aunque no haya transporte, aunque lo hayan asaltado el día anterior? Y aunque no tenga para el bus, ¿por qué llega a trabajar? Y si todos los medios de transporte pasan llenos, porque usted persevera en que alguno, aunque sea colgado, se va a ir. ¿Por qué persevera? ¿Por qué persevera? ¿Ve? Oiga, con eso que acabo de decir, leamos, usando el tema de esta noche, el punto, el secreto del verdadero entendimiento. El secreto del verdadero entendimiento. ¿Por qué persevera en todos los ejemplos que le he puesto? ¿Cuál es el secreto de perseverar en el congregarse? ¿Cuál es el secreto de no faltar al trabajo? ¿Cuál es el secreto de no faltar? Es que si falto, hay un entendimiento. Es que si falto me van a descontar. Es que si falto me pueden quitar. Hay un secreto de ese entendimiento. ¿Ve? ¿Y por qué ese secreto no lo tenemos en el congregarnos? ¿Por qué ese secreto no lo tienen algunos en el diezmar? ¿Por qué ese secreto no lo tienen algunos en el servicio? Que toda la vida hay que andarlos cargando, porque son cojos, porque son mancos, porque son tuertos y algunos ciegos. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento, no hay un secreto de ese entendimiento. Pero sí del trabajo, porque si no, no como. ¡Qué entendimiento! Es que si no, no pago los recibos. ¡Qué entendimiento! Es que si no, no comemos. ¡Qué entendimiento! Si no, no estudian mis hijos. ¡Qué entendimiento! Si no, no pudiera usar el carro. ¡Qué entendimiento! Lo felicito. ¿Y en lo espiritual? ¿Usted cree que por gusto dice la Escritura no dejarse de congregar como algunos lo tienen por costumbre?
dice David, la exposición de tus palabras alumbra. O sea, de entendimiento. Da discernimiento. Entonces empiezo a dejar de ser común, porque el común es un irresponsable, el común es un parásito. Hace entender a los simples. Fíjese que en la semana pasada me atreví a tocar unas cosas muy difíciles porque no las iba a explicar, y aún explicándolas son difíciles de entender y más de darse a explicar o de enseñarlas. Y hablaba de que en el período de los 7 años de la duración de la tribulación, estábamos encontrando que Dios tuvo su remanente en el período, en la época de oscurantismo, que duró 1000 años. Y le explicaba con breves palabras el daño que se le hizo a la humanidad quitándoles la escritura y dándoselas en un idioma que nadie entendía. ¿Cuál fue el daño? Grosero, terrible el daño. Sin embargo, en ese tiempo de 1000 años, Dios siempre tuvo un remanente fiel. Siempre lo tuvo. Entonces, cuando venga la tribulación que se espera, que habla el tiempo escatológico hacia el futuro en la tierra, de la tierra, para la restauración del pueblo de Israel, también Dios tendrá un remanente que va a poder soportar la tribulación como soportó la gente remanente que fue en esos 1000 años, que se mantuvo a coste de su propia vida, a coste de que lo mataran quemado, a coste de que lo pusieran en una forma de matar atroz, como el potro, como la rueda que descoyuntaban los miembros de su cuerpo, como el ser decapitado, como el ser quemado, como un brujo, como una bruja, siendo creyente y siervo del Señor, como también lo hubo en el principio de la era cristiana, cuando se mezcló la iglesia con el Estado, la iglesia con el imperio. Dios siempre tuvo su remanente fiel, que aunque fuera el alimento de los leones y la risa y el show de todos los malvados presentes, empezando por el emperador, morían así. Siempre tuvo un remanente el Señor. Y terminábamos que en nuestra tribulación personal, en nuestra situación dura, hostil, como usted le quiera, paupérrima muchas veces, paupérrima porque nuestra propia familia nos desecha, paupérrima porque algunos nos cierran las puertas para que nosotros nos podamos desarrollar, y ese es un trato que Dios permite, ese oscurantismo donde nos cierran todas las puertas, donde nos desechan, pero ahí nosotros estamos perseverantes. Señor, tú sabes lo que haces. Ayúdame a mantenerme hasta el último día confiado en ti. Y decir, como tu siervo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me va a levantar de la ceniza, del polvo. Lo dice Job de una forma increíble. Lo dice David de una forma increíble en sus salmos, el 139, en el 22, lo hizo de una manera increíble David. Como un Daniel que se mantuvo fiel aunque se lo comieran los leones, como Mesac, Sadrach y Abednego, que fueron nombres dados por los de Babilonia, se mantuvieron firmes cuando fueron echados en un horno calentado más de la cuenta.
qué? Porque la exposición de su palabra les alumbró. Y lo hemos visto de una forma figurativa para nosotros, pero literal en el tiempo de Pablo, cuando estando en lo más dentro o adentro de la cárcel, en la oscuridad, el carcelero de Filipo les pidió luz. Y en aquella situación de tribulación, como remanente fiel, le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y qué eran estos hombres como para que este carcelero creyera en estos que estaban en lo más adentro de la prisión, que habían sido latigados, que estaban ensangrentados? ¿Qué impacto hicieron con esa fe estos hombres que le dijeron a él: cree en el Señor Jesucristo, el que nos tiene aquí, el que permitió que latigaran nuestros cuerpos? Y ese hombre lo llevó a su casa. Y ese hombre les curó las heridas. Y lo más seguro, que ese hombre les dio comida en su casa. Y sabe que dice la buena nueva, que él y toda su familia se bautizaron. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No importa la situación tan oscura en que nosotros nos encontremos, la palabra de Dios alumbra. No estamos en oscuridad, no estamos en sufrimiento, no estamos en necesidad, no estamos enfermos de muerte. La enfermedad no me mata porque la palabra ha alumbrado mi vida. Y aunque los médicos nos digan: usted va a morir de tal cosa, el Señor tiene la última palabra. La exposición de tus palabras te ha alumbrado. Si no, no contestaras de esa manera. Me recuerdo cuando en el último empleo que tuve, me recuerdo cuando el dueño de la empresa me dijo: perdone, Eduardo. No tenía palabras como decirme que me tenía que ir de la empresa. Yo no me olvido, le doy bendita honra y gloria a mi Dios. Nunca se me olvida cuando le dije: mire, don fulano, no se preocupe, yo nunca he dependido de su empresa. Puede ser orgullo, ¿verdad? No era orgullo, era convicción. Es que su palabra me había alumbrado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Hay un Elías que los cuervos le llevaban el alimento. Hay un Elías que una viuda que estaba ya a punto de morir por inanición alimentó. Hace entender a quiénes, a los simples. Ese Dios me alimenta de la nada. Ese Dios hace llover donde yo estoy. Ese Dios donde yo estoy hace que de la tierra fluya agua. Si no, preguntémosle a Isaac. Los filisteos llegaban y le quitaban el pozo y él se iba a otro lado. Y había otro pozo y había agua, y le aseguro que el que dejaba se secaba. Si no, no iban a quitarle el otro. Hace entender a los simples. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito su nombre. Por lo tanto lo adoraré, dijo Job, y se postró. Y su esposita, lamentablemente, ocupada por el enemigo, porque ella no era del enemigo. Por eso has hablado como una mujer fatua. No le dijo: eres fatua. Porque en determinado momento podemos ser usados como la rana, podemos ser usados como el gato negro, y también podemos ser usados como la serpiente. Y aquel que se considera firme, dice la palabra, no te confíes, que tú también puedes ser utilizado. En muchas ocasiones me he dicho a mí mismo: Eduardo, has hablado como un fatuo. Antes de que alguien me lo diga.
Duele menos cuando uno se lo dice. Amén. Sin embargo, en esta tribulación o tribulaciones, hablando de la antigua, de los 1000 años que le mencioné hace unas semanas, la tribulación nuestra en este momento de angustia y desesperación, y también en la escatológica para el pueblo de Israel, que es el reino, los únicos que tendrán luz en ese tiempo de oscuridad serán aquellos que poseen la palabra de Dios. Y no así. Aquí. Primeramente. Y después aquí. Pero hay una estrategia que el diablo quiere ocupar para que el hombre simple siga siendo simple. Y en esta vez no le va a quitar la palabra. No se la va a quitar el enemigo. Pero el enemigo con la palabra esa lo va a destruir. Teniendo la palabra lo va a destruir. Hoy no le va a quitar la palabra, se la quitó. Y aún así se dio cuenta que no funcionó. Hoy no se la va a quitar el enemigo, pero sí lo va a engañar con la misma palabra. ¿O no se ha dado cuenta que el diablo ocupó la Biblia, la palabra de Dios, para tentar al Señor Jesús? Todo lo que habló fue de la Escritura. Empezando por el Salmo 91. Qué tremendo, hermano. Usted sabe algo similar que pasó en la primera en la era cristiana, ¿verdad? Lo que pasó después del año 300 en adelante. El diablo se dio cuenta que no podía detener la iglesia, no podía detener al hombre poco común. No lo pudo detener asesinándolo, quemándolo, dándolo a los leones. No lo pudo detener ocupando esos medios de muerte, como el potro, como la rueda, como la guillotina, como el fuego, para quemarlos. Entonces el diablo se dio cuenta que esa forma de querer terminar con el pueblo de Dios no funciona, porque Dios siempre tiene un remanente fiel. Entonces lo que hizo fue fusionar el Estado, el imperio, con los creyentes. Y a los creyentes el materialismo, la prosperidad, los puestos. Y así le hablara del consejo que le dio Balaán a Balac. ¿Comprendió? Si el enemigo no ha podido contra usted en el sufrimiento, tiene otra arma y con la misma palabra, aparentemente. Y esa es la que le quiero hablar y espero que no se me pase para el otro martes esto, porque era necesario todo lo que le he compartido. Aún hoy vemos la estrategia sutil empleada por Satanás para quitar la Biblia de las manos del hombre común. Vemos el surgimiento, y este es el comienzo de lo que tanto le he repetido desde el principio, que quiero llegar. Vemos el surgimiento de una élite académica entre las filas de los cristianos que creen la Biblia, quienes intentan convencer al hombre común. Intentan convencer al hombre común y se están introduciendo también en aquellos que han dejado de ser hombre común y son hombres menos comunes, o si no, hombre poco común, como el verdadero creyente, como el creyente honesto, como el creyente sincero, como el creyente fiel. Repito,
quienes intentan convencer al hombre común que él es incapaz de entender realmente la Biblia. Mira el principio, mire qué sutileza. Quieren hacer convencer al hombre común especialmente, y cuántos poco común, o sea, cuántos de verdad son creyentes o son convertidos y pueden ser engañados por esta mentira, por esta falsedad, por esta estrategia sutil. Sutil porque están dejando la Escritura. Cualquiera puede decir, mire lo que la Biblia dice. Eso es como lo más ordinario que han hecho para engañar, es usar los textos sin contexto, sin cambiar el texto, pero sin contexto. O sea, extraer de todo un contexto el texto. Y es por eso que de ahí han salido tantas herejías, porque han sacado el versículo y lo han aplicado a todo lo que quieren, pero dejan el contexto de la Escritura, para lo cual fue puesto ese texto. Y ese texto, como lo hemos estudiado por la gracia y la misericordia del Señor, porque quiero que para Él sea la gloria y la honra, que cada palabra que nosotros hemos desmenuzado, lo hemos hecho conforme al texto, conforme a la inspiración y conforme a la revelación de su palabra. Es muy diferente. Es muy diferente eso. Y cuando en alguna ocasión se ha ocupado un texto fuera de contexto, se ha explicado el por qué y el por qué lo vamos a aplicar de esta manera, únicamente dejando un consejo bueno para nosotros. Como cuando Pablo tenía que decir, y lo dijo en sus cartas en algunas ocasiones, digo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo, dice él. Él lo aclara y dice, no lo dice, yo lo estoy diciendo. Basado en la experiencia, basado en mis lágrimas, basado en mi sufrimiento, basado en mis necesidades, basado en mis torpezas. Y él lo aclara, no lo dice el Señor, lo digo yo. Y uno cuando comprende eso dice, qué hombre más tremendo este. Enseñan que para que verdaderamente se puedan participar de las riquezas, de las cosas profundas de Dios, es necesario en primer lugar tener un dominio de los idiomas hebreo y griego. Y es falso, porque usted me ha oído a mí hablar de hebreo, me ha oído hablar de griego y no sé ni hebreo ni griego. A puras penas hablo español. Y ya se me está olvidando con tanto caliche. ¿Se ha fijado? Hablamos tan mal el español que ni siquiera español muchas veces hablamos. O si no solamente el manejar un hebreo o un griego como idioma, no poseer un posgrado en teología, poseer una licenciatura en teología, tener un doctorado en teología. Y si supiéramos la gran cantidad de doctores que no son doctores, así como existe una gran cantidad de apóstoles que no son apóstoles. Esto es igual como cuando usted ve en el tráfico a todo el mundo manejando. Hay un montón que no andan licencia. Y andan manejando, y mejor que los que tienen licencia. Pero no son autorizados para manejar. Así andan un montón de doctores, andan un montón de apóstoles. Y entre más se sombrereen, es que menos son. Se delatan cuando dicen... Yo no tengo por qué andarle diciendo a usted que usted se me acerca y yo le digo, se me acercó el hermano Alfredo y me dice, mire pastor. ¿Para qué me voy a decir pastor si usted sabe que soy tu pastor? Yo no tengo una idea de me dice una hermana, pastor. Me dice un hermano, pastor. Me pregunta un inconverso, pastor. Voy donde el médico me dice, mire pastor. Yo no tengo necesidad de eso. Al contrario, huyo de ser pastor. Perdón, hermana, yo sé que usted siempre me regaña, pero no importa. Yo huyo de ser pastor. Mire, los que están aquí que son abogados, ustedes no andan diciendo, yo soy licenciado, vean, dígame licenciado. Licenciado, gracias, muchas gracias.
Sí, parece chaparrón, pero es lo único. Pero, hermano, ¿cuántas veces usted ha dicho que es enfermera cuando no le han preguntado? Nunca. Y director del hospital, peor. Me estoy dando a entender. Ellos y no la Biblia. Mira qué importante lo que estoy diciendo en el contexto desde el principio del versículo y del punto que estamos desarrollando y la estrategia sutil del diablo, de esa élite. Ellos y no la Biblia le dirán al hombre común lo que necesita saber para vivir la vida cristiana. ¿Ve? Ellos, no la Biblia, ellos le dirán cómo vivir la vida cristiana al hombre común. Por eso uno se queda espantado, se queda erizo cuando uno oye a los religiosos decirle a la gente cómo deben de vivir la vida cristiana. Y es por eso que andan cargando un pedazo de palo, andan postrándose ante un pedazo de hierro, andan besando la mano de un hombre, andan creyendo en milagros de brujería, que no dicen que es de brujería. Pero que un palo llore, que un pedazo de hierro derrame sangre, que una pared podrida de hongos, cuando Dios es santo, 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 le dicen cómo debe vivir la vida cristiana al hombre común. Repentinamente, el hombre común se ve forzado a acercarse a Dios por medio de un mediador, y no es Cristo. El mediador le dice cómo debo de vivir la vida cristiana. Y si nosotros le pusiéramos el zoom, si nosotros le pusiéramos la lupa, si nosotros nos enfocáramos, nos daríamos cuenta del gran mercantilismo. Es triste. Entonces le enseñan al hombre común que necesitan un mediador, un hombre como ellos, no el Señor Jesús. Y no quiero que confunda esto con la verdadera vida cristiana. Pero el diablo imita todo lo que es lo verdadero. Otra estrategia empleada por Satanás es hacer que la palabra de Dios sea supuestamente más accesible al hombre común por medio de una lluvia de traducciones modernas fáciles de leer. ¡Cuidado! Fáciles de leer, cuidado. Eso es exactamente como nosotros compremos una Biblia, se llama Biblia, Señor, se llama Biblia, una Biblia que se le aumenta supuestamente lo que no dice, se lo ponen ahí, se lo ponen seguido, una Biblia, ¿cómo? No. Hay una Biblia que dice, por ejemplo, dice, la exposición de tus palabras, es decir, la palabra de Dios alumbra tu entendimiento, tu corazón, tu camino y hace entender a los simples, o sea, a los que no conocen al Señor, los que no conocen, se llama Biblia. No. Disculpe, yo estoy más allá de esto. Se llama Biblia. Oh, Señor. Ya me voy a recordar. Esa Biblia es de las más peligrosas. Porque quiero llegar a una explicación y a unas citas bíblicas para que usted me acepte. No porque yo lo digo, me lo acepte porque es por la palabra de Dios. Ya, aquí lo tengo, mira aquí, no lo ve. Dígame, lo lee. Sí, es que está serio. Es parte de que no se me duerma.
Qué tremendo, ¿verdad? Tener algo aquí y no poderlo decir. Ya me voy a recordar, hermanos. Una lluvia de traducciones modernas, fáciles de leer. Yo nunca le digo a algunos de ustedes, y algunos no están, me van a oír, y a ustedes que no están y me están oyendo porque no están a la hora del culto en estos momentos, no sé por qué, que aquí deberían de estar. Dicho sea de paso. Ustedes me dicen, ¡ay, sí, yo lo leí en tal parte! ¡Mire, qué tremendo, qué fácil de entenderlo! ¡Uy, uy, uy! Le hago por dentro, Señor, ojalá se le pierda a esa Biblia. Es que es fácil de entender. ¡Uy, no! Le están metiendo lo que ellos quieren que usted entienda. Ese es el problema. ¿Me estoy dando a entender? Yo no se lo digo, hoy es el momento de decírselo. Y todo aquel que tiene oídos, oiga, porque hay momentos que yo no le puedo decir nada, porque no lo puedo dañar, no lo puedo hacer sentirse no sé cómo. Llega el momento en que Dios me lo permite decir. Ya que las diversas traducciones difieren entre sí. Ahí está el detalle. Cuando usted comienza a comparar una con otra, todas difieren. Y a veces me he sentido mal y digo, Señor, mejor no hubiera usado otras versiones, otras traducciones, porque muchos lo están imitando. ¡Ay, Señor! ¿Cómo hago? Y hoy es la oportunidad para decírselo, cómo usted debe de saber por qué lo hago y cómo usted debe de hacerlo, si es que puede, porque yo puedo ver aquí la palabra griega y tengo las herramientas, no es que sepa idiomas. Tengo la herramienta, yo encuentro la palabra griega y veo todo lo que significa esa palabra, pero tengo que tener el conocimiento del contexto porque no puedo usar todo lo que eso dice, que es verdad, no lo puedo usar para aplicarlo porque no tiene nada que ver ni con el trasfondo histórico ni con la inspiración y traducción de toda la Biblia y por lo tanto respeto las leyes o las reglas de interpretación. Y tengo que ocupar todo el conocimiento que me han dado, todo el conocimiento que he adquirido para poder aplicar esa palabra. Porque puedo poner lima de herramienta cuando está hablando de lima de fruta. Le pongo un ejemplo. Entonces esa palabra griega no se ocupa para todos los textos. Se ocupa el que el escritor inspirado por el Espíritu Santo puso. Entonces viene la estrategia del diablo y comienza a decirte que no era una herramienta, era una lima de comer. Entonces, ¿cómo vas a abrir la cárcel con una lima de comer si la cárcel se puede abrir con una lima de herramienta? Le pongo el ejemplo trivial, sencillo, pero para que me comprenda una verdad. Entonces es ridículo, entonces tienen razón los eruditos cuando dicen de que era imposible que el mar los ahogara porque llegaba hasta los tobillos, o que había una parte donde Dios los dirigió que es pachito, y los egipcios que no sabían nada, pobrecitos, esos se ahogaron. No, hay una maldición por eso. Hay una maldición por eso. Y esa maldición, el que es nacido de nuevo, no se la echa. Mejor apedréenme, pero les voy a decir la verdad. Prefiero decirles mis debilidades y que aún en esas debilidades el Señor me ha permitido enseñar la verdad de Él. Y ahora entiende por qué siempre somos pocos. Porque hay una gran cantidad de gente que no se siente bien, porque quieren que les digan cómo ellos quieren vivir. Ellos quieren tener un ministerio donde ellos se sientan bien. Entonces las traducciones ponen aquellas fiestas solemnes, ponen fiestas paganas. Entonces, ¿qué diferencia hay? No es la misma. No es la misma. Porque yo no encuentro luces, no encuentro humo, no encuentro amanerados o homosexuales danzando. O lesbianas. No hay ahí.
La Biblia me lleva al tabernáculo de Moisés y me enseña cómo debe ser la vestimenta, que es figura para los que van o vamos a servir. Ese es el problema con las traducciones modernas. Ya que las diversas traducciones difieren entre sí, muchos versículos ahora tienen notas de pie. Oiga esto, muchos versículos tienen nota de pie de página que los identifica como poco confiables. A la verdad de Dios le ponen poco confiables, de dudosa inspiración. No se encuentra en los manuscritos más antiguos. Entonces el erudito ese de esa élite te va a decir ¿qué dice Dios? ¿O qué quiso decir Dios? Que el diablo lo reprenda. Amén. Que el Señor lo reprenda al diablo, mejor dicho. Quise decir al principio que el Señor reprenda al diablo, pero me sale el Mateo. Y qué tremendo, hermano. Así le ponen a las traducciones modernas, a las fáciles de entender, lenguaje sencillo. Disculpe, hermana, usted no tiene culpa de eso. Al lenguaje sencillo, palabra actualizada. Es que antes se llamaban chengas, hoy se llaman tortillas. No. Chenga es chenga. Hermano, es cierto. Le pondría miles de ejemplos, como el de la chenga. Poco confiables. Y algunos versículos hasta han sido omitidos, así le ponen. Y mire qué tremendo, porque allá en mi formación ministerial, mi maestro nos decía, cuiden esta versión, que esta, que usamos aquí. Usted sabe que nunca he usado otra versión que esta. Para predicar siempre ha sido la Reina Valera. Una vez la Reina Valera, la que sigue de esta, pero porque no tenía esta a la mano. No la tenía. Me la estaban, así como usted bien bonita, me la estaban arreglando. Y la hermana Marta es testiga de esa. Y ¿sabe qué nos dijo mi maestro? Me dijo, cuiden esta versión. Como quien dice, no se crean de las otras. Porque van a venir grandes traducciones, muchas traducciones. Y sabe usted que la que editaba y hacía todo esto fue comprada por la religión del mundo. Ya no es nuestra, ya no está en manos de evangélicos convertidos. Y hoy usted encuentra de esta misma traducción y encuentra usted ahí ya muñequitos de santos. Ahí déjelo, no se preocupe. De santos. Andan un montón de cosas como de bautismo de niños, con firmas. ¿Perdón? No sé qué es eso, siervo. No sabía eso, nueva revelación. Sí, no la sabía. Ahí me la dice cómo es porque no le entendí mucho la palabra. Y así también encontramos nosotros lo que deben de hacerse en las velas, en los entierros, en los casamientos, en la presentación del bautismo de niños. ¿Cómo? Pero sí, pero aquí dice que es reina. Sí, pero no sabe cuál reina. Yo creo que queda la reina Isabel. ¡Qué tremendo! Y el pueblo de Dios ahí anda con el montón. Yo nunca le he dicho, no ande esa Biblia, si esa Biblia es chueca. Gracias, hermano. Según las normas de los eruditos modernos, se considera que estos versículos son de origen dudosos porque no se encuentran en lo que los eruditos modernos han determinado. Oiga, los eruditos modernos han determinado que no son de los manuscritos más antiguos y confiables. Entonces, como ellos dicen, entonces yo debo creerlo. Entonces me quedo con esta, porque es que este es más fácil de entender. Sí, pero no te están dando gato por liebre. Y los que han comido chucho en vez de tacuacín son los que van al estadio. Así que usted se ha comido en el estadio, por lo menos antes, ¿verdad? Le han dado chucho. Y lo estoy sacando como una figura nomás.
Si usted anda en otros lados, en otros estadios, le están dando chucho. Amén. Por ello existe confusión entre muchos creyentes, porque conocen las citas bíblicas de diferente manera. No pude terminar, pero no quiero seguir el próximo porque prácticamente ya dije lo que tenía que decir así fuerte. Lo otro ya es más suave. Y por cierto está en Apocalipsis. Apocalipsis 22, 19. Y vamos a ver esas dos citas bíblicas y termino porque ya me pasé el tiempo. Apocalipsis 22, 19. Y después vamos a ver capítulo 1, versículo número 3, siempre de Apocalipsis. Leamos el 19 del 22. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, oiga, traducciones modernas. No solamente el que la hace, sino el que la acepta. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el capítulo 1 y versículo número 3 de Apocalipsis, mire cómo comienza de bello, pero mire qué terrible termina. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta. Cuando se traduce de otra forma ya no es esta. ¿Comprende? Yo me recuerdo que la fórmula de la horchata era arroz, semilla de morro y todo lo que usted sabe. Ahora le venden una horchata en una bolsa que usted lo pruebe y usted dice, ¿qué es esto? Casi dice, maná. Horchata, esto no es horchata, dice usted. ¿Por qué? Porque usted ya sabe cuáles son. Cuando usted agarra una traducción moderna y la lee, usted dice, ¿y esto qué es? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella. Y guardan, no las cambian, ni las mezclan, ni le quitan, ni le ponen. Así dice Jehová, decía el profeta. Y decía literalmente lo que Jehová decía. No le podían cambiar ni una palabra. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Que Dios bendiga su palabra y lo guarde a usted de esta sutil estrategia del diablo. Padre bueno, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos adviertes. Gracias por lo que evidencias. Gracias porque somos un ministerio de formación ministerial, donde este ministerio da a luz hombres y mujeres de ti, hombres y mujeres que predican tu palabra. Y queremos ser de ese remanente fiel, no importando la tribulación en la que nos encontremos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque me diste el valor de decir las cosas claras, con la debida prudencia, pero claras, para que tu pueblo no sea engañado. Bendice los ministerios que cubre esta misión, Señor. Que tengamos este especial cuidado cada uno de los siervos y la sierva que es cubierta con este ministerio. Señor, que ninguno de ellos se preocupe por la cantidad de gente que tengan. Que se interesen por predicar esta palabra que alumbra
y que hace entender a los simples. Ese es el mayor galardón que nos espera. Y no dudamos, oh Dios, no lo dudamos, que vamos a ser grandemente recompensados con esta palabra que tú dejaste, primeramente en el corazón, en los labios de tu siervo Daniel, que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Señor, tu siervo Pablo decía que lo tuviste por fiel en el ministerio, porque él únicamente se dedicó a enseñar la verdad. Que nosotros podamos ser imitadores de Pablo y que podamos estar conscientes como Daniel, que los que enseñamos la justicia a las multitudes seremos como las estrellas a perpetua eternidad, Señor. Gracias. Gracias, Señor.